Vamos a grabar entonces el proceso de aproximación del área bajo la curva, el proceso para ir desde el lenguaje natural en el que describimos el proceso hasta llegar a la visualización. Entonces, desde el lenguaje natural, luego pasarlo a pseudocódigo. En realidad, ahí del pseudocódigo sigue otra parte que es el diagrama de flujo. Puede que lo logremos, el diagrama de flujo, el diagrama de flujo, que ya es como dibujadito, como si fuera un mapa conceptual, el proceso algorítmico para hallar el área bajo la curva. Ese proceso. Es como un mapa conceptual que dice cuál es la línea de razonamiento para hacer ese problema. Luego lo implementa en lenguaje Python y luego lo visualiza para que vea eso geométricamente, la interpretación geométrica de este proceso. Eso es lo que necesitamos hacer en este videito, hacerlo completico. Entonces, volvemos a nuestro cuaderno en el que trabajamos de manera manuscrita. Entonces, volvemos a OneNote de Microsoft y recordamos, aquí movemos este cuadrito y siempre me van avisando si me escuchan, en que estamos aquí. Estamos en el manos a la obra, tenemos la función x2 en el intervalo 0,1 con 3, con n igual 3 subintervalos. 3 subintervalos con los que queremos, 3 rectángulos con los que queremos aproximar el área de la curva. Entonces aquí nos aparece el manuscrito como son esos 3 rectangulitos. Los extremos que vamos a utilizar, entonces, claro, cuando n vale 3, la partición tiene 1, 2, 3, 4 extremos. Entonces, cuando usted divide un intervalo en 3, le resultan 4 extremos. X0, X1, X2, X3. Entonces, ahí, y en general, si divido en 10, por ejemplo, en 10 subintervalos, entonces me van a resultar 11 eh, extremos de los subintervalos. Habíamos dicho que la primera parte, como nos decía bien Merlis, es determinar la longitud de cada uno de los subintervalos. Esa longitud se denota con delta x usualmente y se calcula como b menos a sobre n, es decir, la longitud del dominio sobre n. La longitud del dominio, o sea, b menos a, extremo derecho menos extremo izquierdo, sobre n. Segundo, se calcula o se modelan los extremos izquierdos. Entonces usted empieza a modelar x0, x1, x2, para llegar a la fórmula que le dice que los extremos izquierdos, que vamos a denotar en la literatura como x sub i menos 1, se calculan como i menos 1 veces un tercio. Y ya los extremos derechos se calculan como i veces un tercio, o i sobre 3. Entonces, los extremos izquierdos y los extremos derechos tenemos nuestra fórmula deducida de manera inductiva. Luego vamos al tercer paso. Entonces el tercer paso es las alturas de los rectángulos. Entonces vamos aquí con nuestra pizarra, marcando en rojo, y vamos para el tercer paso, las alturas de los rectángulos. Determinar las alturas de los rectángulos. Bueno, esas alturas geométricamente es porque cuando usted tiene la función, y este es el eje horizontal X, y este es el intervalo AB, entonces de un subintervalo, voy a marcarlo aquí como con azul, de un subintervalo, este es uno de los extremos, el X sub I menos 1, y la altura del rectángulo es esta longitud, esta. Esa longitud es f evaluada en x sub i menos 1, ¿cierto? Esa altura se calcula simplemente evaluando x sub i menos 1 en f. Entonces, la iésima altura, la vamos a poner aquí, i, ésima altura es f de x sub i menos 1 del extremo izquierdo. ¿Y eso qué es? El cuadrado de x sub i menos 1. Pero x sub i menos 1 dijimos que era i menos 1 veces un tercio. Entonces eso es el cuadrado de i menos 1 veces un tercio. Esa es i menos 1 veces un tercio. Entonces así
calcula eso y eso cómo le queda, pues simplemente lo puede escribir como una sola fracción, como el cuadrado de i menos 1 sobre 3 al cuadrado, ¿cierto? O sea, sobre 9, ¿cierto? Sobre 3 al cuadrado, así, pues le queda el cuadrado. Me disculpan el repasar. Entonces, así ya me quedó la iésima altura. Entonces, la iésima altura. Y ya en el cuarto paso que hacemos, cuando tenemos la iésima altura, ya en el cuarto paso de nuestro algoritmo es hallar la iésima área del rectángulo. Entonces es como es en el grafiquito, si esta es la función y este es el dominio AB, entonces este es el iésimo rectángulo, entonces necesitamos la iésima área. La iésima área. Ah, bueno, ¿y cómo es? Pues la base que mide delta x y la altura que mide f de x sub i menos 1. Entonces es simplemente este por este. Ah, bueno, entonces la iésima área, y ésima área es igual a f de x sub i menos 1 por delta x. Esa es la iésima área. Que explícitamente eso es el cuadrado i menos 1 al cuadrado sobre 9. Ese es f de x sub i menos 1, el que acabamos de calcular, por delta x, que es un tercio en nuestro caso, un tercio. O sea que eso quedó, la iésima área es el cuadrado de i menos 1 sobre 27. El cuadrado de i menos 1 sobre 27. Esa es la iésima área donde el i se mueve desde 0 hasta 3. ¿Dónde? Y es una variable que se mueve en el conjunto de los números del 1, 2, 1, 0, 1, 2 y 3. O sea, hasta n. O sea que i siempre va de 0 a n. Y n en este caso es 3. Y n en este caso es 3. Este es donde. Y así ya tenemos la iésima área. Y ya luego en el quinto paso, ¿qué hacemos? Pues, Jeffrey, ¿me vas a decir algo ahí? Ya simplemente, pues si tienes la iésima área, asume todas las áreas. Entonces, sumo desde igual a 1 hasta 3 esas áreas, ¿cierto? Esas áreas, las áreas, vamos a ponerlo así en palabras, simplemente esas, ¿y eso qué es? La aproximación, entonces aquí le ponemos el de aproximado, la aproximación al área bajo la curva que tenemos, una aproximación al área bajo la curva, que el área bajo la curva es la integral definida en 0,1 de la función x2 con respecto a x, que es la que estamos calculando o aproximando con este método numérico. Entonces esas áreas, esa partecita, pues simplemente acabamos de explicitar. ¿Cómo queda eso? Es la suma, aquí le voy a poner, eso queda como la suma desde igual 1 hasta 3, desde igual 1 hasta 3, son solo 3 áreas, de f de x, de la iésima área, Entonces, y la iésima área es i menos 1 al cuadrado sobre 27. Y menos 1 al cuadrado sobre 27. Entonces ya con eso llegamos a la aproximación. Cuando uno efectúa esta suma, eso aproxima el área. Eso aproxima el área. Aquí me generó una rayita ahí indeseable que lo vamos a quitar aquí el borrador. Eso aproxima el área. Entonces ya tenemos los 5 pasos. Llegamos a la formulita, a la notación sigma. Otra cosa que les quiero preguntar es, esta notación sigma, saberla evaluar. Entonces, saberla evaluar, ver si estamos bien en notación sigma. Yo sé que lo vieron, entonces, pero bueno, que usted me diga si está bien en eso, si no, lo que yo le pueda ayudar o a manera de tarea. Entonces, que vuelva ahí otra vez. La otra tareita es evalúe esta integral
como lo hizo en cálculo. ¿Cómo se hace con las propiedades? Con las propiedades eh, y con calculadora. Saberlo hacer con la calculadora Casio, que la calculadora Casio también utiliza, también utiliza esta notación signo. Entonces tiene operador sumatoria, operador, y Excel también. Entonces yo le voy a poner esa como una tareita y es porque nosotros necesitamos saber manejar esa calculadora para evaluar sumatorias. Entonces, la tareita es evaluar sumatorias. Entonces, esta tareita, déjenme, yo la pongo acá, porque puede que nos pase. Entonces, a nosotros los profesores nos piden que sepamos evaluar esa sumatoria, que sepamos manejar calculadora, que sepamos manejar alguna calculadora. Entonces, aquí la otra tareita es evalúe la siguiente sumatoria mm, con calculadora y a mano, ¿cierto? A mano y con calculadora. Entonces aquí entonces, ¿cuál es la sumatoria? Entonces yo se la pongo acá. Entonces, acá, esa la escribimos. Incluso otra tarea que a mí me gustaría es como, ¿y cómo se escribe eso en lenguaje LaTeX? Entonces, /sum para sumatoria, guión bajo para el extremo izquierdo, desde igual 1, acento circunflejo para el extremo superior, hasta 3, en este caso el frac, porque la iésima área era una fracción, del cuadrado, de i menos 1, cuadrado, de i menos 1 y menos 1 sobre 27, ¿cierto? Entonces, que sepa evaluar esto en una calculadora. Eh, mm, yo se los voy a poner acá para que les quede en cómo se evalúa con Python. Entonces, cómo se evalúa esa suma. Pero de una vez, a manera de pregunta, mientras yo lo voy haciendo acá, ustedes me van a decir cuánto creen que va a dar eso. Díganme aproximadamente en decimal cuánto creen que va a dar esa suma. ¿Cuánto debería dar? Puede dar 2 o 3, por ejemplo, ¿qué número da? ¿Qué número da esa suma? Yo aquí llego y eh, le voy a decir acá que me la evalúe. Entonces, porque a mí yo tengo muy mala memoria, entonces se me olvida cuál es el lenguaje, cómo es que se le dice en Python sumatoria. Entonces, yo creo que es una cosa sencillita, pero no quiero. Entonces yo quiero que también utilicemos porque uno no es que la sepa todas los códigos y que yo no sé qué. Entonces, evalúame la siguiente eh, suma con Python, ¿cierto? Entonces que él me diga con Python. Hay varias maneras con Python, con SymPy y demás, pero yo voy a dejar que él nos lo diga libremente con cual quiere. Entonces, vamos a ver, él dice, vea, eso se hace así, véalo aquí. Entonces yo acá, de una vez ya nos dijo, facilito. Entonces, ¿cuánto me dicen que da? ¿Quién me dice cuánto dará eso? ¿Cuánto dará eso? ¿Alguien que me lo ¿Cómo, diga? bro? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Que cuánto irá a dar esa sumita? Acuérdese que estamos La calculando la suma. calculadora. ¿Cuánto va a dar esa suma? Sí, ¿cuánto nos va a dar? Porque acuérdese que estamos aquí haciendo esta sumita. Entonces, esa sumita, si usted la hace con la calculadora, a mano, ¿cuánto cree que va a dar en su estimación? Recuerda que como usted ya sabe cuánto da exactamente el área bajo la curva, acuerde que como estamos en el área de bajo x2, en el intervalo 0,1, que usted me dijo que eso daba un tercio, ¿se acuerda? Entonces, que como eso da un tercio, que es punto 33333, entonces como esta es una aproximación, ¿cuánto cree que va a dar? ¿Cierto? Porque esto nada más es una aproximación a ese un tercio, que es el valor exacto. Entonces yo quiero que me digan que lo hagan con su calculadora ahí, que lo hagan con sus medios, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa? Porque el profesor, nosotros como docentes, debemos de saber calcular estas sumatorias. Eso. Esta es una suma finita, nada más tiene 3 sumandos. Cuando i vale 1, cuando i vale 2
cuando I vale 3. Eso es lo que más tiene. Una pregunta, yo estoy tratando de hacerlo en la calculadora, pero ¿y cómo pongo ese I menos uno, el I? ¿Qué sería el I? Aquí Ah, aparece un I, pero en la calculadora, pero yo no sé si es ese. excelente duda, profesora, sí, porque con la calculadora Casio, ¿cómo se hará eso? A eso es lo que yo quería como con esta tareita, como que nos viéramos enfrentados a nuestra calculadora, sí, porque eso se puede hacer. Yo le sugeriría en esta, porque debe de haber otros medios, porque yo la calculadora Casio no es que me la sepa todas, vea, la modelo tal funciona así, no, pero que por lo menos sepa hacer en esta calculadora que al leer esta sumatoria, que usted ve que esa sumatoria está diciendo que estos son el sumando genérico y que cada uno de los sumandos los va generando sustituyendo el i por números enteros desde 1 hasta 3. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que esa suma es frac cuando i vale 1. Entonces, cuando i vale 1, eso es 1 menos 1, 0 al cuadrado sobre 27. O sea, 0, el primer sumando es 0 sobre 27. El segundo sumando, que uno lo puede hacer en la calculadora. El segundo sumando es 1/27. excelente, profesor. Y el Les tercero es agradezco. 4/27. Y excelente, mire que él me la completa. Excelente, Manuel. Muchas gracias. Eso, que el profesor sepa cómo es que se generan esos sumandos y lo sepa hacer con la calculadora de alguna manera. Excelente, Manuel. Excelente, excelente. eh, Juliet. Discúlpame que lo pronuncie así. Bueno, y ya con eso, miren que eso da 1 sobre 27 más 4 sobre 27. Como son fracciones homogéneas, eso da 5 sobre 27, ¿cierto? Entonces, a la final, eso da 5 sobre 27. Entonces, aquí ya sabemos que eso da igual a, eso da frac 5 sobre 27, 5 dividido 27, y como nosotros sabemos que estamos aproximando a un tercio, ¿por exceso o por defecto? ¿Lo estamos aproximando por exceso o por defecto? Por defecto, Por defecto, o sea que eso tiene que dar, no nos puede dar punto 4. Entonces usted llega y aquí en la siguiente línea y usted le dice, ah, pues si eso da 5 sobre 27, 5 dividido 27 exactamente me da punto 18. Entonces miren que da menos de punto 3, menos de punto 3. Entonces, claro, tenía que darnos menos de punto 3 porque nos estamos aproximando por defecto. Entonces, y miren que él también lo hace aquí. Entonces, miren que él también lo hace, ¿sí? Esta parte también se las voy contando con el tiempo, les voy diciendo Profe, como... esta es en calculadora, esa que acabo de hacer. Ah, sí, porque esta línea es calculadora. Este número lo obtuvimos a través de la línea de código de este cuaderno, entonces y en las líneas de código yo puedo dividir. Puedo dividir. Entonces, eso da punto 18. Entonces, efectivamente tenía que dar menos de punto 3, ¿cierto? Efectivamente tenía que dar menos de punto 3, de un tercio. Tenía que dar, bueno, en realidad, punto 33333, ¿cierto? Bueno, entonces, estamos bien que usted sepa hacer eso en la calculadora, sepa entender la notación sigma, saber entender la notación sigma, saber hacer esto en hojas de cálculo. Esto que acabamos de hacer, voy a hacerlo en hoja de cálculo. Entonces, voy a hacerlo en la hoja de cálculo más conocida, voy a hacerlo en Excel y yo quiero que ustedes lo hagan en las otras. Entonces, yo voy a hacerlo, por ejemplo, en Excel, me cojo en Excel y ven, ¿y cómo vamos a hacerlo en Excel? Entonces, como si le vamos a enseñar a los niños cómo hacer esto de calcular integrales definidas, en bachillerato. Vea, piensen muchachos que ustedes dirán, bueno, eso puede que a mí no me toque porque en colegio no se enseña integración. Y resulta que sí. Resulta que en el plan en los lineamientos curriculares, integración se da. Lo que pasa es que en ningún colegio alcanza, o muy poquiticos lo alcanzan. Pero en los lineamientos curriculares, creo que los DBA también, miremoslo, los DBA del Ministerio de Educación de Matemáticas, miremoslo a manera también de tarea, que integración se da. Entonces resulta que, entonces, y bueno, y profesor, pero entonces, ¿para qué me servirá a mí si los colegios no llegan a integración?
y yo voy a dar en el colegio, en el magisterio, ¿cierto? No sabemos en qué colegio le va a tocar a usted. Y además que con este mundo que ha cambiado, probablemente entonces ya gracias a todas estas implementaciones, usted sí logre para el grupo donde usted va a estar, en el colegio donde usted va a estar, sí logre darles todo el plan que el ministerio establece. Entonces, que integración probablemente sí. A mí me tocó que me dieran hasta derivación. En bachillerato me dieron límites y derivada. La profesora nos llegó a integración, pero, pero habrán colegios que sí, y sobre todo ahora que hay tanta tecnología y que hay colegios tan tremendos. Profe, pero ya que usted toca ese tema, disculpe que lo interrumpa, eso sí aparece en los estándares. Ah, eso sí, entonces miremoslo a ver, porque debe aparecer. Yo aquí estoy bajando los de matemáticas, los de BA, para que revisemos, porque debemos de revisarlo como licenciados, porque debemos de saber si eso hay que darlo, si hasta integración hay que darlo en 11. Entonces, aquí lo estoy bajando los de BA para acabarlo de revisar, porque yo sé que hasta integración va, pero va, lo digo por mi formación, pues, en bachillerato, cuando éramos, pero debemos de verlo en los documentos nuevos. Aquí está cargando, pongámoslos como tarea de revisar los lineamientos y demás, y miremos que acá, miren que ya en la última parte de matemáticas, que debe ser la de 11, aquí aparece, interpreta la noción de derivada. Ah, mira, aquí aparece que hasta 11 llegan hasta derivada. Derivada como razón de cambio. No veo integral. Vamos a ver. Propiedades, situaciones para establecer relaciones funcionales entre variables. Derivadas de funciones, mira. Derivadas de funciones, reconoce propiedades de la derivada. Mira, acá. Situaciones problemáticas. Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando los elementos son. Ah, bueno, eso ya es de estadística. Parece ser que en los DBA no aparece integral. Parece ser. Miremos también en los lineamientos. En los lineamientos. Pero entonces, si el profesor les quiere vender este curso de que debemos de aprender bien este curso de cálculo integral, porque somos profesores de cálculo integral, entonces ya el profesor Marco le toca voltearse y decir, bueno muchachos, tenemos que aprenderlo, bueno, primero porque es una noción de enseñar a los estudiantes a calcular áreas, el cálculo viene a enseñar al estudiante a calcular áreas de regiones no poligonales, sí, entonces hay que enseñarle también a los niños, decirle que eso existe. Y otra es porque ustedes también son profesores de universidad. Entonces, así como yo y como el profesor Juan David Vargas y el profesor Santiago, nosotros somos profesores de universidad y damos a todos los programas, entonces debemos de aprender cálculo integral también por esa razón. Entonces, y menos mal, vea, ya miramos que los de BEA no llegan hasta integral, no llegan hasta integral, que de riondera. Pero nos sirve saberlo en este curso de análisis numérico porque nosotros vamos a ver derivación numérica. Entonces, no solamente vemos integración numérica, sino derivación numérica. Sí, bueno, eh, hasta aquí llevamos la tareita. Bueno, iba yo para esta partecita. Y el profe nos quiere mostrar cómo con Excel hace integración numérica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace eso en Excel? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Es alguien que me quiera ayudar o qué? Bueno, voy diciendo, queremos calcular esta área. Entonces, ¿cómo la hoja de cálculo nos ayuda? Yo diría, bueno, pues genero la columna de la partición, de los extremos de la partición. Entonces, Excel es muy bueno para que yo pueda, del intervalo AB, dividirlo en las partes que yo quiera. Entonces, yo puedo, en este caso se me hace muy sencillo para este ejemplo, decir que el primer extremo es 0, el segundo es un tercio, ¿cierto? Un tercio. El tercero, bueno, él aquí un tercio me lo puso como una fecha, tiene esos problemas. Entonces uno diría, bueno, y entonces yo cómo le escribo un tercio que no me lo interprete como fecha. Entonces, bueno, pues póngalo 0.333333, ¿cierto? La representación decimal, utilícela. El otro extremo, 0.666666, ¿cierto? Vale bastantes. Y
Y la última y el otro, en realidad esos son los tres que necesitamos para este, porque necesitamos los extremos izquierdos. Es la partición del intervalo 0,1, el último sería el 1, pero como el primer subintervalo es de 0 hasta punto 3 o hasta punto 33, pero vamos a tomar el izquierdo. El segundo subintervalo es de punto 3 a punto 66, pero tomamos punto 3. Y el tercer subintervalo va de punto 6, 6666 hasta 1, pero tomamos punto 66. Entonces, en realidad, los extremos que necesitamos para calcular las áreas son 0, punto 33 y punto 66. Pero aquí tenemos la partición. Entonces, aquí ya lo hizo, tiene la partición del dominio de esta función, la partición regular en 3 subintervalos. Ya tiene la partición en Excel. Luego que tenga eso, bueno, usted dice, pero yo quiero ser bien ordenado, profe, que eso tenga un titulito y todo. Entonces, como que uno le dice insertar y aquí le pone nombrecito, partición regular, ¿cierto? Con tilde y todo, ¿cierto? Bien organizadito. Luego de la partición, usted dice, necesito que él haya las alturas, entonces evalúen la función. Bueno, pues entonces a este le llama alturas de los subintervalos. Y entonces, ¿cómo las calcula? Pues Excel dice, haga que esta celda sea igual, la va a poner en función de las demás, sea igual al cuadrado de, entonces sea a esta por ella misma, ¿cierto? Por ella misma, bueno, entonces al cuadrado de ella. Entonces en Excel es una manera de hacerlo. Y luego que él define a esa celda como el cuadrado de la primera, lo copia para los demás, ¿cierto? Hasta donde necesito. Entonces aquí me dice el que, pero aquí hay un problemita. Eso también es muy bueno para enseñarle a los estudiantes de Excel. ¿Ustedes qué creen que por qué me pareció ese error ahí, ese cosito? ¿Por qué me aparecería ese error, profesores? Ayúdenme. ¿Qué sería? ¿Qué pasó? ¿Qué Profe, pasó? ¿Qué sería? ¿Por qué me apareció ese error? pero mueva la hoja que no se ve, profe. Vamos a ponerle más tamañito. A ver, la muevo. Menos tamaño. O así, no. Así no le gusta. Así. No. Así. Dele clic ahí otra vez. Aquí. Ajá. A2 Eso. por A3. Ajá, pero no vemos la columna A. La columna, ¿dónde está? No se ve. ¿Qué será lo que pasa? No, al revés, tiene que ser menos. Pero es que si le pongo menos, la hoja de cálculo se ve más chiquita. Ustedes dicen es que no están viendo la columna esta. No, no se ve la columna A. Ve, pero qué raro. ¿Yo qué hago para poderles ayudar ahí? Vamos a ver, ¿será que la corro así? ¿Cómo hago? Bueno, yo voy a quitarle aquí menos tamaño a ver cómo me dice Leonel. Así se ve mejor, Leonel. Pues no veo nada. Nada. Ahí ¿Y los solo se demás ve sí ven? 0 y 1. Se ve nada más el 0 y 1 y no se ven estos, los .333. Ajá, nada. Bueno, el error es porque cuando yo escribí 0.333 es porque escribí con el punto decimal un punto. Resulta que en Excel ese 0.3 lo debo escribir con coma 33333. Entonces, cuando yo le escribo el punto decimal en Excel con una coma, él ahí sí funciona. Entonces, es porque Excel diferencia entre punto decimal con punto y con coma. Entonces, que eso hay que decírselo a los estudiantes. Aquí lo vamos a poner coma 6666666. Entonces, miren que ya ahora sí me lo calcula. Es así, él ya me calculó las alturas. La primera altura, punto 11111. Y la segunda altura, punto 444444. ¿Sí? Ahí se ve mejor, Leonel. O de pronto te tomo una captura de pantalla y la comparto por WhatsApp. Voy a tomarle una captura de pantalla a ver como para que me puedan ver ahí. Que no sé por qué no se me. No se ve todo, ¿cierto? Vamos a ver. Aquí, este. Miren. Entonces miren que en Excel, Excel diferencia.
Y resulta que de más que puede haber una manera de cuadrar el Excel para que entienda el punto decimal como usted quiera. Que el punto decimal él lo entienda cuando lo denotas con un punto o cuando lo denotas el punto decimal con una coma. Entonces, hasta ahí ya tenemos las alturas. Y ya después de que usted ya tiene las alturas, multiplica alturas por bases. Entonces, de pronto usted puede ponerle aquí bases. ¿Y cuántas son las bases? Pues todas las bases miden un tercio. Entonces, 0,333333, ¿cierto? Todas las bases miden un tercio. Entonces, aquí una base, aquí la otra base para el otro rectángulo, 0,33333333 y la otra base 0,33333. Todas las bases miden un tercio. Y ahora simplemente le digo, multiplique altura por base. F de x sub y por delta x. F de x sub y por delta x. Entonces aquí estas sean las áreas. Entonces aquí estas sean las áreas. Áreas. ¿Y las áreas cómo se calculan? Pues simplemente esta debe ser igual a esta por esta, ¿cierto? Simplemente a la multiplicación de base por altura. Y ya esto lo copiamos, ¿cierto? Entonces él me suma. Entonces mire que me calculó las dos áreas. La primera área es 0, es un rectángulo de altura 0. La segunda área es 0.03 y la tercera área es 0.14. Y ya la suma de Riemann es sumar esas tres áreas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente le decimos, señalamos y él suma, ¿cierto? Entonces aquí yo le puedo decir que, bueno, creo que es que yo le puedo decir aquí que esta sea igual a la suma de estas tres, ¿cierto? Creo que es que le ponen suma de, y creo que le digo de esta hasta esta, creo que le ponen con el operador hasta. El autosuma, profe. Este sí, así, autosuma. Ay, mírenlo, nadie vea qué belleza. Entonces aquí está la suma de Riemann. Entonces aquí le ponemos aproximación. Esa es la suma de Riemann. Esa es la suma de Riemann. Riemann. Mire que nos da punto 1851. ¿Y aquí cuánto nos dio? Punto 1851, ¿cierto? Nos dio punto sí, como nos dio con el proceso que hicimos nosotros aquí en OneNote, ¿cierto? Que hicimos toda la deducción en el tablero, en los 5 pasos. 5 pasos de manera verbal, ¿sí? 5 pasos de manera verbal. Entonces así ya lo hicimos también en Excel. Y entonces en Excel se facilita mucho porque usted puede dejar los puntos de la partición, calcular las alturas, calcular las bases, calcular las áreas, sumar las áreas. Es muy intuitivo y los estudiantes con Excel se sienten, oiga, eso prácticamente usted les puede decir, háganlo y ellos buscan. Casi que ellos como con Excel se sienten como muy bien. Yo aquí en mi experiencia he visto que sí. En cambio con Python sí se cohiben un poquito más, pero esta sí les encanta. Entonces, bueno, entonces de esa manera, y luego dentro de lo que nosotros estamos haciendo, ya hicimos es cómo se hace de manera manuscrita. Escribimos de manera manuscrita el algoritmo. Luego vamos a traducirlo en pseudocódigo. Entonces en pseudocódigo es cómo lo vamos haciendo para que se parezca como el computador lo va a hacer. Y luego dejarlo como lo hace el computador y luego ya visualizarlo. Eso es todo lo que hacemos. Y eso lo hacemos con todos los 5 métodos pero ya no lo hacemos tan detallado como hoy para los otros 4, ¿cierto? No lo hacemos tan detallado, pero que al menos ya nos quede la idea de qué es lo que está pasando con este método numérico. ¿Qué es lo que está pasando? Que no vaya a ser que uno no sepa la minucia y llevarlo a la realidad de ese método. Eso, llevarlo a la realidad, que uno sea capaz de llevarlo a la realidad con una calculadora Casio, con un cuaderno a mano, con una calculadora Casio, con Excel, con la herramienta que sea, pero que sea capaz de hacerlo. Lo que buscamos es que el estudiante sea capaz de calcular áreas, en esencia, Bueno, entonces vamos para el pseudocódigo. Entonces volvemos al tablerito y vamos a decir, ¿y eso cómo se le dirá a la herramienta? ¿Cómo se le va poniendo como en el lenguaje computacional? ¿Cómo lo hace un computador? ¿Cómo lo hace enfocado, por ejemplo, al lenguaje Python?
que es muy enfocado también a R. Entonces aquí vamos a poner el pseudo código. Entonces se le llama pseudo código, es porque no es el código, es parecido, es muy cercano al lenguaje verbal. Entonces y cuando él divide el intervalo AB, ¿cómo lo hará? Entonces lo que en el primer paso, en el que nosotros dividimos el intervalo AB, entonces, ¿cómo lo hace él? Pues haya delta X, una variable que llama delta X. La llamamos así en palabras, porque el simbolito, este simbolito, el computador se nos hace difícil. Es mejor escribir en palabras el nombre de la variable que escribir ese símbolo, ese triangulito, la letra griega delta. Entonces, él en esa variable crea la variable delta y en ella va a guardar, y lo ponen así como una flechita, y en ella va a guardar este cálculo. Va a coger a B, le resta A, y a esa resta, que la ponemos entre paréntesis, la divide por N. Entonces, pero previamente él define cuánto va a ser N. O sea que usted en el primer paso, en realidad, dice cuánto es N. Define el N. Entonces aquí le vamos a poner, define el número de rectángulos, define N. Define la variable N. Para luego definir la variable delta. En realidad, en el primer paso define N a y a B, ¿cierto? Define a B. O sea, define el dominio y el número de rectángulos con los que quiere calcular todo. Entonces ya calcula delta X en el segundo paso. En el tercero, ¿qué hacemos? En el tercero, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos con eso? ¿Qué es lo que hacemos en el tercero? ¿Qué es lo que hacemos en el tercero? Recuerda que estamos calculando el área. Ayúdeme. Después de que uno tiene la longitud de los subintervalos, delta X, Allá la altura, profe. las alturas. Haya las alturas. ¿O qué hace primero antes de No, calcular? delta de X. Haya Los X sub Y. Eso. ¿Y quiénes son los X sub Y? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Qué son esos? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Qué nombre tienen ellos? Ellos se llaman... ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Disculpe, digo, me entretuve. La primera pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cierto? Porque mire que defino la longitud de los subintervalos. ¿Y luego qué se hace? Entonces me dice, determino los X sub Y, pero los X sub Y, ¿qué son? ¿Qué son? La pregunta es, ¿qué son los X sub Y? ¿Qué son los X sub Y? ¿Qué son? La altura Son las del rectángulo. Hay que diferenciar entre los X sub Y y Es los la F longitud, de X sub Y. ¿Cómo? F, no digo F sub Y. No, X, no, F. Primero determinan los ¿X sub Y o F sub Y? ¿Cuál de los dos tenemos que determinar? Primero este y luego este, ¿o qué? Profe, primero X sub Y. Ajá, excelente. Y los X sub Y se llaman puntos de la partición. Y los F de X sub Y son las alturas de los rectángulos. Entonces, uno son las alturas y otro los puntos. Yo se los voy a poner aquí graficadito para que vean. Entonces, y muchas gracias por participar. Eso hace que esto sí te cobre sentido, porque es muy simplecito, pero requiere que nosotros nos acompañemos. Y lo están haciendo muy bien. Les agradezco. Entonces, miren que cuando usted va a hacer la integración, usted tiene el intervalo AB. Y en el segundo paso determina el delta X. Entonces, lo que va a hacer es dividir en n partes iguales, en este caso 3. Entonces llega y dice dividir tan y tan. Ahí dividió en 3 partes iguales. ¿Cuáles partes iguales? Esta
esta y esta. Pero cuando para dividirlos significa, dígame los puntos de división. O sea, dígame a este, a este, a este y a este. ¿Quiénes son los puntos de división? X0, X1, X2 y X3. Y X3. Esos son los X sub I con I desde 0 hasta 3 en este caso. En general hasta N. Desde 0 hasta 3 en este caso. Entonces, que el I es el que me va indicando qué punto de la partición he tomado. Y partir es encontrar esos puntos XY. Partir es encontrar los puntos de la partición, los extremos de los subintervalos. Y luego, en el siguiente paso, después de tener esos XY, haya las alturas. Entonces ahí es donde evalúa aquí, evalúa la función y haya una altura del rectángulo. Después haya otra altura. Después haya otra altura. Y estas verticales son los F de X1. Este vertical es el F de X2. Este vertical es el F de X3. Entonces, los verticales son alturas y son FD. Y los horizontales, los puntos sobre el dominio son los XY, los puntos de la partición. XY, puntos de partición. F de XY, alturas. Entonces, los voy a poner acá, en el dibujito, te lo voy a poner acá, que los XY son puntos de la partición. Y los F de X sub I, las imágenes bajo la función de esos puntos, son las alturas de los rectángulos. Entonces yo quiero eso. Entonces uno necesita partir y para partir necesita los XY. Y luego, después de que parte, construye rectángulos. Bueno, entonces, esos XY, ¿cómo los define él? Entonces, él tiene una función que permite hacer eso. Entonces, él permite, él tiene una, y ese nosotros nos va a ser natural porque no lo trabajamos el semestre pasado, cuando terminamos el curso el semestre pasado, que vimos el concepto de progresión aritmética. Alguien que me recuerde qué es una progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Qué es eso? Que fue el último tema, el último parcial. Creo que fue el último parcial, sí. Pero que vimos progresión aritmética y geométrica. Progresión aritmética y geométrica. ¿Qué era eso? Profe, lo de la aritmética no tenía que ver con lo de las sumas, algo así. Ay, profe. Hicimos sumas, pero la progresión aritmética en principio es una colección de números. Una colección de números ordenada, solo que ellos se pueden sumar todos, ¿cierto? Pero en principio la progresión aritmética es una colección ordenada de números que tiene primero y último y que los siguientes, el siguiente de cualquiera de los números se construye en la progresión aritmética sumando una constante llamada diferencia. Entonces les voy a recordar el concepto de progresión aritmética, porque para la partición lo podemos hacer de dos maneras. Yo quiero hacerlo con el concepto de progresión aritmética, porque ustedes vieron de que en estos puntos de la partición usted empieza con el primer término que lo denotaban con X0. Después X1. ¿Y qué es X1? Es X0 más delta X. ¿Se acuerda que así era? Es el extremo izquierdo más una constante. ¿Y qué es X2? Pues es X0 más 2 veces delta X, ¿se acuerdan? Profe. Sí. Sí, profe. ¿Sí se acuerdan? Excelente, profesores. X entero más 3 veces delta de X. Eso, excelente, profesores. Miren, X es X0 más 3 veces delta X. Entonces usted ve que los puntos de la partición se generan, tienen un primero y un último. El primero es X0 y el último es XN. Es XN.
Y los siguientes siempre se construye con el anterior más una constante. El último siempre se construye el anterior más una constante. Geométricamente se ve así. Aquí está x0. ¿Y cómo construyo el que sigue, el x1? El x1, ¿qué es el x1? Pues es este más esta longitud. Y esta longitud es delta x. Y esa longitud es delta x. ¿Y cómo construyo x2? Pues es x1 más delta x, más este delta x, más este delta x. Que usted siempre construye el siguiente como el anterior más una constante. El anterior más una constante. Y miren que en progresión aritmética, el primero lo llamábamos a su 1. El último lo llamábamos a su n. Y el que sigue siempre se construía, el que sigue, como el anterior más una constante llamada diferencia. Más una constante llamada diferencia. Y se le llama diferencia es porque a veces la progresión aritmética la definen como una colección de números cuya diferencia o resta de cualquiera de los dos, de cualquiera dos términos consecutivos siempre da lo mismo. Entonces, como la diferencia o resta siempre da lo mismo, por eso esta se vuelve como algo muy significativo para definirla. Bueno, entonces, y aquí les pongo la palabra progresión aritmética. Entonces, es porque eso se ve como una progresión aritmética. Progresión aritmética. Aritmética. Progresión aritmética. Entonces, tenemos primer paso dentro del pseudocódigo. Defino el número de subintervalos n o rectángulos y los extremos del dominio AB. Defino delta x. Después, en el tercer paso, determino los puntos de la partición, los x, y. Y cuarto paso, determino las alturas, ¿cierto? Cuarto paso, determino las alturas. ¿Sí o no? Y después, ¿qué hago después de que determine las alturas? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pero ¿cómo lo hace él en pseudocódigo? Ya se los voy a escribir bien. Determina las alturas y luego simplemente en el quinto suma, calcula las áreas, ¿cierto? Calcula y suma las áreas. Calcula y suma las áreas. Entonces lo vamos a hacer aquí en estas líneas para que vean cómo entonces el computador lo va a hacer. Y la idea ¿y por qué lo hacemos así? Es porque lo estamos haciendo con uno muy sencillito. X al cuadrado en 0,1, como es usual que le enseñen a uno este tema cuando le están enseñando eso por primera vez, ¿cierto? De hecho, en cálculo, con la profesora Verónica lo hicieron. Pero en realidad este método es para poderlo utilizar en funciones no tan simples como x2, sino en funciones que no tengan antiderivada, como las que vimos la semana pasada, que era e a la x al cuadrado, o la que nos dijo Manuel, que era, él nos dijo, era seno de x sobre x. Esas son funciones que no tienen antiderivada. Entonces, que este método en realidad es para poder utilizarlo en esas berracas que no tienen antiderivada. Pero se enseña con las que sí tienen antiderivada, para poder que el estudiante simplemente vaya creciendo en complejidad a medida que va aprendiendo una secuencia didáctica adecuada. Bueno, entonces vamos a hacerlo como lo hace el computador. Y la intencionalidad, así, porque si es para funciones mucho más difíciles, que no tienen antiderivada, y ustedes saben que no se puede hacer con solo 3 rectángulos. Con solo 3 rectángulos uno va a tener una aproximación muy insuficiente. Miren que el resultado exacto era .333333 y con esta aproximación nos quedó solamente .18. O sea que con n igual 3 no es suficiente. Entonces, no debería ser con n igual 1000, 1.000.000, 2.000.000. Entonces, cuando es 1.000.000, 2.000.000, ¿cuándo vamos a hacer 1.000.000 de sumas? Pues que lo haga el computador. Entonces, que por eso es que lo llevamos al lenguaje de computador, porque él
si no le da pereza sumar 1000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de sumas. Él no le da pereza hacerlas y las termina en un tiempo muy corto, menos de un minuto. Entonces, es por eso que lo llevamos a una herramienta como esa. Entonces, como decir, ¿por qué se lleva a una herramienta como esa? Es decir, pues decirle al estudiante por qué se lleva una herramienta como hoja de cálculo de Google o de Microsoft o de GeoGebra, o con calculadora Casio. Y que con la calculadora Casio, ver a ver si cuánto se demora con ella, si se demora más o menos. Entonces, primero, vamos a ponerle aquí titulito. Hagamos esto en cuaderno Júpiter, ¿cierto? Entonces, aproximemos el área con cuaderno Júpiter en lenguaje Python. Entonces, cuando es el lenguaje Python, entonces decirle cómo se lo vas a poner en términos computacionales. Entonces, ¿qué es lo que usted va a empezar a hacer? Le vamos a definir todo lo que se requiere. Primero, la función. Vamos a definir la función, el dominio y el número de subintervalos n. Entonces, voy a ponerle aquí que voy a definir la función que vamos a integrar, la función, el dominio y el número de rectángulos. Entonces, vamos a hacer eso. Yo, como este es tipo taller, quiero que usted lo haga al mismo tiempo que yo lo invito. Entonces, si quiere lo hace, llega y abre un cuaderno así, para que lo haga conmigo, porque es mejor que lo haga, porque si lo hace, usted va adquiriendo naturalidad en el uso de la herramienta. También la invitación es a que no, pero yo no quiero con esta, lo hago con Excel o con la otra. Lo voy haciendo a medida que el profesor lo va diciendo, pero con Excel o con otra herramienta o con esta. Entonces, con cualquiera, el todo es que estás invitado a que me siga a la vez y yo bregar a acompañarlo en el proceso de naturalizar el uso de la herramienta, sea cual sea, ¿cierto? Entonces, yo le voy a poner que usted puede ir conmigo. Una manera es se va al Drive y se va a New y se va a Google Colaboratory para que no tenga que instalar Visual Studio Code y abre un cuaderno y empieza a hacer lo que yo estoy diciendo. Entonces aquí en esta línea usted llega y le escribe qué es lo que está haciendo. Numeral, defino la función, el dominio y el número de rectángulos. Número de rectángulos n. Es que usted pueda en esta clase ir conmigo a manera de taller para naturalizar el uso de la herramienta, la que a usted le guste, con la que se sienta mejor. Si ustedes me dicen, profe, de ahora en adelante queremos que se centre en la práctica, en ayudarnos a naturalizar la herramienta GeoGebra. Entonces el profesor lo va a hacer con GeoGebra. Entonces que usted me siga entonces con GeoGebra, entonces ya diríamos con eso. Entonces con la que ustedes quieren, ¿cierto? El es que el objetivo es que en pensamiento numérico, ver cómo los cálculos numéricos, las herramientas nos ayudan, ¿cierto? Cualquiera. Bueno, esta es muy buena, yo vuelvo y se las vendo, la de Google, es porque Google incluso ya le puede escribir el prompt y él llega y se lo pone en términos del código que usted quiera, en R, Python y en muchas herramientas, y se lo corre de una vez. Bueno, él hace todo eso. Entonces, bueno, vuelvo otra vez acá. Entonces, ¿cómo definimos la función? Se le define así. Con la sentencia def, escribe fd, parecido como en los libros. F paréntesis de x. Entonces, disculpe, se hace en una línea de código, ¿verdad? Excelente, profesora, en una línea de código. Excelente observación. Muchas gracias. E interrúmpame las veces que sea necesario. ¿Y cómo ponemos una línea de código acá? Simplemente miren que acá aparece, cuando uno se para sobre una línea, aquí le aparece un más código y un más texto. Entonces, si usted le da más código, él le trae más códigos, o sea, más líneas de código. Entonces, así mire que le llena el cuaderno de líneas de código. Las líneas de código en este caso se distinguen porque son negritas.
son como negritas y tienen integrada inteligencia artificial. Y nosotros como profesores nos están dando muchos cursos de cómo utilizar inteligencia artificial para la enseñanza. Entonces, para la enseñanza del aprendizaje. Diariamente nos bombardean ya con utilice IA para enseñanza. Bueno, entonces, ¿cómo utilizarlo? Entonces aquí escribí dev FDX, la anotación de los libros, dos puntos, enter, y le voy a decir que return, para que retorne el cuadrado de x. ¿Y cómo escribe el cuadrado de x? X doble asterisco 2. Eso es para decir eleve al cuadrado. Y así la función lo que hace es cuando le entra un x, retorna el cuadrado de x. Cuando entra un 1, retorna un 1. Cuando entra un 2, retorna el 4. Retorna el cuadrado. Entonces así definió la función. Definió la función. Así definió la función. Aquí vamos a definir a y a b. Entonces se le dice a, b igual a 0,1. A, b igual a 0,1. ¿Cómo van? 0,1. Y cuando yo le doy, miren que cuando yo le doy así, él me pone un chulo diciendo ya definí la función. Y aquí, aquí me puso un chulo diciendo ya definí el dominio. Entonces aquí ya definí el dominio. Y aquí ya definí la función. Y aquí ya definí la función. Entonces ya tenemos ese primer paso, definida la función y el dominio. Me falta definir a quién. ¿A quién es que me falta definir? ¿A quién es que me falta? Aquí subirlo es. Acuérdense que el primer pasito es definir el número de rectángulos con que voy a aproximar. Aquí aparece. Define n a b, bueno, y la función, ¿cierto? Entonces me falta n. Entonces yo, para definir a n, llego y le digo n igual a. ¿Y cuántos quiero en este caso? 3, para empezar. En este caso quiero 3. Entonces cuando yo pongo n igual 3, él lo que hace es guardar en el computador el valor de 3 en un espacio de memoria llamado n. Entonces es como si usted hubiera creado un archivo. Entonces usted creó un espacio de memoria en donde guardó que n vale 3 en este caso. N vale 3. Entonces ya definió función, dominio y número de rectángulos. En la siguiente línea, usted dice, necesito los términos de la partición. La partición. Entonces, aquí viene una función que genera particiones. Yo les decía el semestre pasado, pero esta vez quiero que ojalá se la aprendan, pero no necesita aprendérselas como de memoria el código, no saber que hay una función que genera progresiones aritméticas. Y entonces, ¿y qué es una progresión aritmética? Otra vez, una colección de números que tiene inicio, fin y diferencia. Inicio, fin y diferencia. Entonces, o sea, a su 1, a su n y d. Bueno, ¿y cómo se hace aquí? Eso lo hace una librería llamada NumPy. Entonces yo llego y la importo, import numpy, as np, y ella me permite con np.arrange, y nosotros hemos visto con Jeffrey nos decía, arrange significaba como línea recta, entonces porque este es un arreglo lineal. Entonces la palabra arrange es como de que eso tiene que ver con un arreglo lineal. Y cuando le dice arrange, le dice, ¿quién quiere que sea el primero? El primero es el 0, el último es el 1, y la diferencia es delta x, que es un tercio. Entonces, bueno, un tercio que es 1 dividido 3. Es así, miren lo que él genera. Él me genera el 0, el punto 3 y el punto 66. O sea, los extremos izquierdos de la partición que yo necesitaba. Entonces, él me generó la progresión aritmética. ¿Quién lo hace? Una función llamada arrange de NumPy, arrange. Entonces arrange genera esa progresión aritmética. Entonces en los computadores tienen maneras de generar progresión aritmética. Tarea, ¿cómo se hace con Casio? La calculadora Casio, yo también creo que se los dije, pero se los puedo volver a decir. Hasta que usted lo aprenda, cómo utilizar con la calculadora Casio, ¿dónde está eso de la progresión aritmética?
y cómo se utiliza para graficar funciones, por ejemplo, la tabla de una función. Entonces, como tarea, cómo se hace esto en la calculadora Casio. Entonces, y yo también se los digo en la próxima clase presencial, ¿cierto? Porque hoy es virtual, pero las otras son presenciales. Nada más hoy es por la contingencia. Entonces ya tenemos la progresión aritmética. Entonces, esa progresión aritmética, esos extremitos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, bueno, guardo estos puntos en una variable llamada extremos de la partición o partición, ¿cierto? Usted lo puede llamar. Esta parte es muy importante porque nos hace tener claro qué son esos puntos. Recuerda que esos puntos son por donde cortó el cuchillo el intervalo AB. O sea, son los puntos de la partición. Entonces, por eso lo llamamos partición. Entonces lo vamos a... y le pone igual. Cuando usted le pone partición igual es que definió una variable donde va a guardar esos números. Entonces cuando yo le doy play acá, él guarda eso ahí. Él guarda esos números en la variable llamada partición. Se parece a como cuando hicimos en Excel, que aquí pusimos el título partición y aquí están los numeritos. Los numeritos ahí. Se parece a eso. Se parece a eso. Solo ahí guardo los numeritos. Luego con los números de la partición, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hace con esos números de la partición? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que hace con los números de la partición? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay que hacer con los números de la partición? ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazarlos en FDX, Para hallarlas. las alturas. Excelente, profesor. Vea eso. Que ustedes sepan el algoritmo. Excelente, profesor Leonel. Eso. Que usted sepa el algoritmo. Lo sepa escribir. Porque eso es lo que le escriben acá. Entonces, el saber el algoritmo te permite saber escribir. Y si uno no se le olvida alguna cosa, la inteligencia artificial le dice, ¿y cómo se hace eso de hallar las alturas? Entonces usted llega ahí, F de los puntos de la partición. Entonces cuando le escribe así, de los puntos de la partición, aquí leo partición, F de partición, cuando usted le hace eso, él de una vez llega y coge a los tres y los evalúa. Entonces él llega y coge los tres y evalúa los tres. Y mire que aparece el 0, el punto 1 y el punto 44. Los que aparecían aquí en las alturas, vean las alturas, 0, punto 1 y punto 44. Él ya calculó las alturas de una. Connotación funcional, FD. Acuérdense que cuando hacemos F de paréntesis, estamos evaluando, ¿cierto? Estamos evaluando. Esa misma es la notación que utilizamos en matemáticas, ¿cierto? Que utilizamos en matemáticas cuando queremos evaluar funciones. Así, halló las alturas y las guarda en una variable. Entonces aquí llego y le escribo en la variable alturas. Ya llego, ya, listo. Las alturas, listo. Ya. Con eso, él lo que hizo fue guardar en una variable alturas. Como hicimos en Excel, que le dimos nombre arriba a las alturas y aquí estaban las alturas, abajo. Sí, o sea, que uno está organizando la información, guardándola bien. Entonces ya tenemos las alturas. ¿Qué se hace después? Ya después de que usted tiene las alturas, ¿qué hace? Se halla el área de cada partición y luego se suma. Ya las áreas. Excelente, profesores. Excelente, Leonel. Excelente, Merlis. Muy bien. Vamos aquí también, Manuel. Vamos, Jeffrey. Vamos, Fred. Vamos, Manuel. Todos. Muchas gracias. Entonces las áreas. Entonces, áreas. ¿Y cómo se calculan las áreas? Áreas es igual a. Área es igual a ¿qué? A las Las alturas por la base. altura. Excelente. Por la base, y ya sabemos que por la base eso es un tercio. Un En este tercio. caso eso es un tercio. Y lo vamos a escribir entre paréntesis aquí porque como estamos escribiendo una línea, para que él no vaya, bueno, para que no haya problema, creo que aquí no hay ningún problema el que omita los signos de agrupación o no, no hay problema. Entonces mire que es base por altura, solo que la altura, la base aquí de todos es igual a un tercio. Bueno, a un tercio, a un tercio. Hay una cosa que yo le voy a cambiar ahorita y es con el ánimo de que ¿para qué se hace que la máquina lo haga? Y después con las áreas,
yo las quiero ver, entonces yo voy a escribir aquí la palabra áreas. Y él me calcula las áreas, entonces me dice, aquí me calculó y me dijo nada más este numerito, .1481. Espérate una cosa aquí. Es que estas alturas, sí, alturas. Es que me olvidó la S. Entonces, mira, aquí me generan las tres áreas. La primera, que es 0, la segunda, .3, y la tercera área de los rectángulos. Tres áreas. Tres áreas. Miren que en Excel teníamos tres áreas. Vean, aquí en las áreas. La primera área era 0, la otra era .03 y la otra era .14. Teníamos tres áreas, porque son tres rectangulitos. Dijimos que estamos aproximando con tres. Y luego, ¿qué hacemos con esas tres áreas? Pues la sumamos. Excelente, profesor. Entonces dice, sum de esas áreas. Entonces hay una función que llama suma, pero en realidad la llaman aquí sum, y él de una vez suma todos los números que hay en esas áreas. Y mire que le dice que esa suma da .1851. Entonces ya miren que le da lo mismo que nos apareció acá, en la suma de Riemann, la aproximación. Entonces ya con eso dio lo mismo. Entonces ya con eso usted hizo lo mismo, pero con en lenguaje Python. Pero mire que es muy sencillo, porque pues, ¿cuál era el chiste? Pues, de lo que ustedes vieron ahí, que era como, cuando uno ya comprende la idea, es muy sencillito, porque mire que repasarlo, ¿qué fue lo que de pronto fue nuevo para uno como profesor? Pues, definir una función. Hombre, hay que definir la función elevada al cuadrado, ¿cierto? Definir la función. Definir el dominio, el número de rectángulos, generar una progresión aritmética para determinar la partición. Progresión, pero ya nosotros lo habíamos visto. ¿Qué es eso de progresión aritmética? Y lo necesitamos durante todo nuestro ejercicio profesional. Progresión aritmética y progresión geométrica. Bueno, entonces hay una función que genera las progresiones aritméticas cuando le dices el primer término, el último y la diferencia. El primer término, el último y la diferencia. Cuando usted le dice los tres, él le genera la partición, la progresión aritmética. Luego genera las alturas, luego genera las áreas y luego la suma. Terminó. Entonces miren que es algo fácil. Ahora, ¿por qué debe llevarlo a la máquina? Porque es que lo debemos de llevar a la máquina. ¿Para qué es que uno lleva eso a la máquina? ¿Por qué razón? ¿Por qué debe llevarlo a la máquina? Porque ya nosotros lo hicimos a mano. Pues a mano es suficiente. ¿Por qué? Profe, porque si, por ejemplo, queremos hacer una aproximación más cercana, necesitamos más cálculos, ¿verdad? En cambio, con la máquina, ella lo hace como de forma casi inmediata. En cambio, nosotros tenemos que hacer muchas operaciones, ¿no? Excelente, profesora. Y eso que nos quedó ahí grabadito y todo. Y si me lo permite publicar ahorita esa afirmación de esta profesora maravillosa, Juliet, ¿cierto? Bueno, muy excelente. Estoy de acuerdo con lo que dice Merlis. Entonces, y ahora mire que lo vamos a ver, mire, lo vamos a hacer aquí rapidito. Y en esta, lo de enseñar, este enfoque, a nosotros como didactas, nosotros somos expertos en didáctica y pedagogía, de nosotros y eso como desde el punto de vista de nosotros como licenciados, ¿cómo se ve? Que cuando usted lo lleva a la máquina, le facilita también al estudiante el aprendizaje activo, el aprendizaje en el que él coge la herramienta y la manipula. Entonces, en este caso la vamos a manipular. Le decimos, bueno, manipulo para aprendizaje activo y yo le voy a decir, quiero aproximarme más porque me dio .18. El área me dio .18, siendo que yo sé que da .33333. O sea que esta aproximación es muy insuficiente. Entonces, y sabemos por la definición de integral que eso se va mejorando si n se hace más grande, porque la definición dice a medida que n tiende a infinito. Entonces yo voy a modificar a n a 10. Entonces ya son 10 rectángulos. Entonces aquí le pongo número de rectángulos.
Entonces, sí, porque la definición me dice que la integral es el límite cuando n tiende a infinito. Empezamos cuando n igual 3, ahora vamos para 10. Cuando sea para 10, entonces yo cambio, le doy play para ver qué pasa cuando n vale 10. Entonces, si n vale 10, ¿qué debo de cambiar? Cuando n vale 10, entonces ya cada subintervalo no mide un tercio. Entonces yo aquí le voy a poner el delta x, que ¿cómo se calcula? Pues b menos a sobre el n. Me toca cambiarlo aquí porque no lo cambié ahorita. Y aquí, entonces la partición ya no es de diferencia un tercio, sino diferencia delta x. Para el nuevo delta x, porque ya el nuevo ya no es un tercio, porque ya son 10. Entonces aquí ya genero una nueva partición. Si quiero la veo, partición. Si quiero la veo, aquí partición, para que él me la muestre. Mírenlo ahí, véanlos. Como ya partí en 10 subintervalos, entonces ya me generan más puntos de partición. Son los puntos de la partición. Las alturas, también le puedo decir que me las muestre. Alturas, que me las calcule y las muestre. Y ya son 10 alturas. Y él lo hace en segundos. Miren las 10 alturas. Las áreas, entonces ya aquí le digo, pues las alturas por delta x. Porque ya cambié, ya no es un tercio. Porque ya cambié el número de rectángulos. Entonces ya aquí las áreas, véalas ahí. Y la suma de todas, véalas ahí. Y mire que ya se parece más, porque ya me dio punto 28. Me tiene que dar punto 33, el exacto. Pero con 10 ya me da punto 28. Y el estudiante dice, y yo quiero ver que efectivamente que a medida que n tiene infinito, entonces póngale ya, cuando n vale 100. Entonces cuando n vale 100, vuelvo y calculo ya. Mire, ya la partición es más grande. Ya tiene 101 puntos. Ya tendré 100 alturas. Y ya tendré 100 áreas. Y ya tengo que sumar esas 100 áreas. Y me da punto 32. Y mira, ya se aproximó más. Entonces así el estudiante concluye. Conclusión. A medida que n tiene infinito, la suma de Riemann se aproxima mejor al área bajo la curva. Aprendizaje activo. Entonces, ese es un enfoque de enseñanza que lo facilita Excel. Puede ser el aprendizaje activo, puede ser a través de Excel, puede ser a través de Google Colab, puede ser a través de la hoja de cálculo de GeoGebra, o puede ser a través de la hoja de cálculo de Google, llamada Sheets. Eso. El todo es que nosotros como profesores debemos de saber que existe un enfoque activo y que debemos de fomentarlo, que el estudiante interactúe con las herramientas y también con la calculadora Casio en el salón de clase. Y la calculadora Casio suma huevos, eso se puede hacer también con suma huevos, solo que se van a demorar un poquitico más, pero van a entender. Pues, háganlo con la suma huevos, háganle muchachos, yo lo espero, háganle. El primero que termine tiene dulce, bueno, pero lo podemos hacer. Entonces, ¿qué les parece? Hoy lo hicimos, yo considero, usted me va diciendo y me exige, porque yo estoy a su servicio, que debíamos hacerlo así despacito, a mano, a mano, que uno entendiera, y lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto. Y luego, para los otros 4 métodos de integración numérica, ya nos vamos más suelticos para poderlo hacer rapidito, porque hay que ver diferenciación numérica y otras cosas, ¿cierto? Otras cosas dentro de nuestro curso de análisis numérico. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? Estudia su servicio, corríjanme, denme su retroalimentación. Es muy importante que ustedes opinen, porque esto es para ustedes, es para el desarrollo profesional de ustedes. Fred, ¿qué opina? Estefanía, Cali Herrera, Manuel Serrano, Leonel, Merlis, Jeffrey. ¿Alguna opinioncita, por favor? Negativa, positiva, alguna cosa. No, profe, no, estaba mirando alguna cosa.
pues yo pues, creería que para la próxima clase, esa actividad que ustedes estarán es para entregar para la próxima clase. Ojalá para la próxima, pero si se necesitan 15 días no hay problema. Para que lo hagan en la herramienta que les guste. Casi siempre es para poder que lo haga, hacer lo mismo, pero en la herramienta que les guste, con la que usted se siente bien como profesor. No, es que a mí yo enseño mejor con Symbolab, creo que es, con Symbolab. Ver a ver cómo se hace eso con Symbolab, ¿cierto? Profe, yo le agradecería también que nos compartiera como el vínculo donde hizo eso, porque yo lo empecé a hacer, profe, y yo me quedé